Esperando a Félix para que se conecte. Hola, Ahí estamos. Costó, pero lo logramos, lo ¿te logramos. gustó? ¿Cómo anda Félix? Muy bien, es la primera vez. Para mí, Muy lindo, dijimos para los dos, vamos aprendiendo. escúchame, para los dos la primera vez. Habíamos dicho que íbamos a armar una dupla técnica, que entre los dos no hacíamos uno, entre que para mí es la primera vez haciendo el vivo en una entrevista, para vos es la primera vez que te lo hagan por acá, vía Instagram. Nunca te lo habían hecho por Instagram, digamos. No, no, es la primera vez, tal cual. Bueno, Muy Félix, interesante. Perdón bueno, por el horario. por- no, y bueno, pero se sobreentiende que estás en Camboya claramente en este momento, ¿no? Justamente ahora estoy en Tokio. Estás en Tokio, bueno. La diferencia horaria, el uso horario de Camboya y Japón es la misma, ¿no? Con respecto a Argentina. No, Camboya está 2 horas menos que Tokio, así que sería, creo que de Argentina ahora estamos 13 horas o 12 horas, entonces Camboya sería 10 horas de diferencia. Ajá, perfecto. Perfecto. Y contame un poquito cómo trata la cuarentena. ¿Dónde la arrancaste la cuarentena? ¿En Camboya y después fuiste para Japón o ya directamente estuviste siempre en Japón? Sí, la cuarentena. En Camboya no había cuarentena obligatoria cuando me fui, que es hace un mes que me fui, pero se Ah, ok. implementó 2 semanas después de que me fui. Y en Japón, a la semana de llegar acá, se implementó una especie de cuarentena. No es, podés salir a comprar, podés salir a caminar, no es tan estricta porque la gente japonesa respeta bastante las sugerencias del gobierno. No tienen que Claro. hacer reglas, sí, son más obedientes. Digamos, otra cultura. Bueno, nos vas a contar también un poquito de eso, porque seguramente yo creo que hay dos conceptos básicos en el fútbol. Uno dice que se juega como se vive y también cambió un poco ese paradigma que se juega como se entrena. Si se juega como se vive, quiere decir que más o menos vamos encontrando con una percepción de cómo sería el futbolista camboyano, ¿no? Si son de Exacto. cumplir las reglas, se debe ser similar a la hora de que vos como entrenador. Pero todavía no nos aventuremos con eso, vamos paso a paso como diría Mostaza Merlo, un técnico de Racing, el club donde actualmente estoy dirigiendo. Tal cual, de Contemos un acuerdo, de acuerdo. poquito cómo llegaste a Camboya, sé de tu relación, contá un poquito de relación con Keisuke Honda, cómo es que llegás a la conexión con Keisuke Honda y cómo es que llegás a ser el seleccionador de Camboya. Es una historia larga, la intento hacer lo más corta posible. Eh, Andá por etapas como tipo una línea de tiempo, aspecto saliente. Porque sé que es Perfecto. larguísima, conozco tu Sí. historia bien, pero por lo menos para que la gente te conozca mucho más y que sepa bien la historia. Eh, Es una historia totalmente atrapante y particularmente distinta al resto. eh, ok, entonces lo hago por tramas. Las partes importantes son los lugares donde viví y las cosas que pude ver, que fueron lo que me llevaron hacia eso. Entonces, y la gente que estuvo alrededor mío. Obviamente no voy a mencionar a todos porque eh, es muy largo, pero quiero resaltar eso, que para llegar a donde cada uno llega es muy importante la gente que tenés al lado, que te soporta, que te dice las cosas necesarias, que está con vos. Nadie llega solo a ningún lado. A veces nos hacen creer en las películas eso que es talento y vos te sacrificás y vos llegás solo y no es verdad. Eh, las condiciones tienen que estar dadas, no es que la persona que está es especial o no. Eh, es especial en el sentido que tuvo el soporte para poder llegar. Entonces me considero un privilegiado en eso y muy afortunado por tener a la gente que tuve alrededor mío durante mi vida en los momentos que la tuve. Entonces empiezo en Argentina, eh, Sí, me crío en Moreno, en Santa Brígida, en un lugar, todavía mis primos viven ahí, bastante humilde. El primer deporte que hice era conozco, ajedrez. conozco porque, conozco, Sí. conozco porque yo viví toda mi vida en Merlo, en zona oeste, en Parque San Martín, así que Ah, Merlo, Moreno, así que zona oeste. Somos los de zona oeste, digamos. estamos ahí cerca del cruce, por Cruce Castelar. Exactamente, eh, exactamente. sí. Entonces nazco ahí, me crié ahí hasta los 10 11 años y en Argentina estuvo la gran crisis La del del 2001. 2001, sí, pero a mi familia ya la había empezado a afectar hace un poquito, porque las familias más humildes las empieza a afectar antes la crisis, parece. Claro. Y decidieron, mis padres dejaron todo de lado, arriesgaron todo y nos fuimos a Estados Unidos a vivir. En ese Eh, entonces, Félix, ¿qué edad tenías vos? eh, 11 años,
alrededor de 11 Ah. años. Claramente ahí tenías que ir a la par de lo que decidieran tus padres, vos no tenías decisión propia, y ahí ibas, digamos, como combo con la familia, si la familia decidió irse, vos formabas parte del pack, ¿no? Y ahí tuviste que dejar, digamos, tus lados afectivos, tus amistades, el vínculo con Argentina, digamos, a ir a vivir a otro país, totalmente distinto como es Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Y hay algo particular que pasa en el desarraigo, los chicos a una edad joven o temprana que sufren eso, eh, hay partes tuyas que se convierten en más argentinos, si se podría decir. O sea, las pocas cosas que te quedan las querés mantener y que queden vivas dentro tuyo, entonces te aferrás a partes de la cultura. Y bueno, en Argentina yo también jugaba empecé a jugar al fútbol, jugaba al fútbol Ah. bastante. Eh, ya había dejado de jugar un poco al ajedrez. Y cuando llego allá, bueno, llegamos allá mis padres y mi hermana y yo. Eh, el fútbol me vieron, yo no tenía, o sea, no sabía hablar el idioma, no tenía amigos, mis padres estaban intentando de averiguar cómo poder hacer todo con ¿En toda qué buena zona, voluntad. en qué zona de Estados Unidos, Félix, estabas en ese En, entonces? ¿O habían ido tus en padres? San Diego, en San Diego, San que Diego, San hay una Diego. comunidad latina grande que me ayudó un poquito eso también. Pero bueno, fue adaptarse, fue intentar adaptarme a mi alrededor, intentar comunicarme. Lo resalto porque eso va a pasar a través de mi vida y todavía me sigue pasando ahora, que me pasa en Camboya ahora, intentando adaptarme a la cultura, al lenguaje. eh, entonces, esa situación te enseña mucha empatía, poder entender a la otra persona, por más de que no entiendas las circunstancias me hizo entender bastante de un poco de todo lo que es la relación humana, de lo que es, lo que sufre cada uno en diferentes situaciones. Y bueno, ahí aprendí a hablar inglés y la mayoría de mis amistades vinieron desde el fútbol. Me vieron jugar en un parque, me invitaron a jugar, entré a un club. ah, y si bien no podía hablar mucho inglés al principio, la comunicación era a través de la pelota. Y la pelota el fútbol tiene un idioma bastante universal, digamos, ¿no? Exactamente. El pase es el guión de una película, digamos, ¿no? El pase que te lleva a, ¿no? Una vez que salís de tu arco hacia el otro arco, ¿no? El final de la película puede ser positivo, ¿no? Lindo, el gol, o no gol. En este caso el Eh, idioma es el pase, el tocar, la venir, andar, me parece que el idioma ahí es universal, más allá del japonés, del inglés, del italiano, el francés o el castellano, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, la empiezo a acelerar la historia. Eh, Dale. voy a la universidad, voy a la universidad. Cuando llegamos allá, una señora japonesa nos ayudó mucho. Nos guió qué clases tenía que tomar, cómo tendría que ir a la escuela. ah, y ahí empieza mi conexión con Japón. Voy a la universidad y pasa que caigo en la casa de unas personas del equipo, de unos jugadores del equipo y había un arquero que era japonés. Claro. Y da la casualidad de que me hago mejor amigo que ahora sigue siendo mi mejor amigo, como un hermano mayor, era japonés. Y ahí empieza una amistad con él. Eh, los dos nos decimos cambiar de escuela, nos vamos a la escuela, él termina viviendo un poco de tiempo en mi casa, con mis padres, y yo decidí probar suerte en España. En España jugué un tiempo, a veces hay problemas de visa, tuve un par de problemas también ahí que también me ayudó mucho a crecer y a poder conocerme a mí mismo, estando lejos de la familia, otra vez probando de cero, arrancando de cero. Ah, por problemas de la visa, un par de lesiones que tuve, decidí cambiar de rumbos. Y justo este amigo que había tenido de toda la vida de la universidad estaba en Japón. Lo llamo y le digo, ¿se podría ir a probar a Japón? Él contacta con gente y era Japón o Eslovenia. O sea, para que ¿Por te qué des una idea, Japón? ¿Por qué Japón? ¿Por qué? eh, justamente por eso, desde que era chico siempre tuve esa conexión con Japón y siempre me llamó la atención. Eh, mi mejor amigo que estaba ahí y en ese punto yo quería probar, quería intentar nada más, seguir mi sueño en cualquier lado posible. Y imagínate cuando le hablé a mis padres, bueno, mis padres siempre me apoyaron en todo, pero un montón de gente que les conté me decían, estás loco, vas a ir a Japón, no hablas el idioma,
es mucho más difícil conseguir una visa ahí, no vas a poder jugar, no vas a poder estar, no, aparte no tenés contactos, no conoces a nadie, no tenés representante, era una locura. El día que llego tuve una prueba, en esa prueba hice un par de goles, jugué bastante bien. A la semana me ficharon. Un ¿De qué club jugabas? ¿De me dio un delantero? contrato ¿De profesional delantero, de siendo, extremo? ¿De qué jugaba, Feli? ¿De delantero, extremo? jugaba ¿De qué de, jugaba? jugaba jugaba de media punta, de volante, y al final de mi carrera, ya cuando me di cuenta que quería ser entrenador, pedí de jugar de lateral izquierdo y pedí jugar un poco de central, para poder conocer lo que era la posición y poder vivirla. eh, Particular, para, particular que un jugador de fútbol pida no jugar en otros puestos para saber qué se siente o para poder conocerlo, digamos, los misterios de cada puesto, porque cada puesto tiene sus aptitudes, ¿no? Y sus vericuetos. ¿Por qué? Vos ya exa- tenías cabeza de entrenador, en ese momento estabas pensando en ser entrenador, lo veías el fútbol de manera mucho más analítica que desde el juego en sí mismo. sí, sí, creo, no me acuerdo en qué momento empezó, pero Matías Mana empezó con el blog de Paradigma Guardiola. Sí, claro. Y lo empecé a seguir y empecé a tomar mucha curiosidad con el tema del análisis, de entender el juego. Y desde ahí empecé a pensar sobre lo que podía pasar después del fútbol y de qué manera yo podía seguir conectado al fútbol. Y sí, y pedí y tuve la suerte de que un par de entrenadores me dieron la oportunidad de poder vivir la experiencia en las diferentes posiciones, porque yo creo, la verdad que una cosa es verlo, leerlo, ver los jugadores, ver jugar. Podés aprender y enseñar de esa manera, pero vivir la experiencia es la mejor manera de aprender. Vos recién decías, Félix, lo de los contextos, ¿no? Y la gente que está alrededor de uno y que lo ayuda. Después el talento de uno hace que se pueda estar a la altura del puesto en el que llega, ¿no? O el lugar que llega. Ahora, la posibilidad también de que un entrenador te dé la posibilidad de poder jugar en otros puestos, cuando los entrenadores por lo general son los entrenadores los que deciden qué puestos que juegue, a lo sumo si quieren cambiarte el puesto es una cosa que le nace al entrenador y lo plantea con el jugador. Y después el jugador está ve si se siente cómodo o no en ese puesto. En este caso fue al revés y hubo una empatía por parte del entrenador que aceptó que vos cambiabas el puesto. Aparte son puestos totalmente distintos, ¿no? Al que jugabas, a los que pediste jugar. Tal cual, tal cual. El tema, yo creo que la ventaja que tenía es que, como soy zurdo, a veces no hay tantas opciones para por el lateral izquierdo o central izquierdo. Entonces, me parece que tuve un poquito más de oportunidad por eso. No había tanta competencia en esas posiciones y por ahí podía. Está bien, pero encontraste la suerte de tener entrenadores no tan No, estructurados y no tan rígidos, porque no tenés tal el cual, biotipo, y te dicen, no, no tenés el biotipo para jugar de segundo marcador central. tal La verdad cual, que tal no, cual. todo bien, Feli, que tengas ganas, que te agradezco que tengas la predisposición, la predisposición para poder hacerlo, pero la verdad que no tenés el biotipo del perfil de jugador que yo busco para un segundo marcador central, ¿no? También se Eh, dio esa posibilidad, ¿no? Que el entrenador dijo, bueno, sí, hagámoslo, probemos, si tenés ganas, hacelo, adelante. eh, tuve un par de buenos entrenadores que priorizaron el aprendizaje y el crecimiento, no solamente mío, sino de los chicos que estaban en el equipo, antes de los resultados. Y eso se lo agradezco muchísimo, porque por ahí ganar un partido, los partidos que ganamos por ahí no me acuerdo, pero esta clase de gestos eh, que me formaron, me quedaron para siempre. Entonces, eso también es algo que me ayuda como entrenador, entender eso, que el resultado tal vez no es tan importante. Sí, creo que los entrenadores, en este caso, por ahí estamos a la par, ¿no? De Bielsa somos lo que dejamos y no lo que ganamos. Me parece que el jugador, nosotros le tenemos que brindar herramientas para que pueda tener las mejores tomas de decisiones dentro del campo de juego. Después el protagonista es el futbolista, en el caso de las vos, ¿no? Tomando las decisiones que tienes que tomar dentro de Exactamente. cada decisión conlleva un riesgo, pero hay un entrenador también que brinda herramientas o te da el espacio para poder hacerlo. Me parece que ahí en donde es importantísimo lo que vos decís, que te quedás más con lo que te enseñó el entrenador o con la empatía que generó el entrenador para con vos de poderte dejar hacer esa locura de cambiar el puesto tan drásticamente que los resultados que ganaron o perdieron o el título que se consiguió o no. Exactamente, exactamente. Am, sí, y te la sigo así, terminamos con esta etapa. Voy Dale.
de Japón tuve un par de lesiones bastante fuertes eh, y también la adaptación, yo he tenido gente de acá en Japón que ha sido genial y me ha enseñado muchísimo y también he tenido dificultades, había tenido muchas dificultades en Japón. Y decidí probar en Uruguay. Estuve en Uruguay una temporada en un club en Plaza Colonia, en ese momento en Segunda Uruguaya. Y ahí también tuve varias lesiones que no me Pasaste, dejaban. como me llama la gente que también que se ubique en tiempo y espacio, ni en contexto, pasaste de jugar en Japón a una liga durísima como es la segunda de Uruguay. Exactamente, que no hay espacio para la. No hay No es que yo otra sea lírico, estructura, otra sí, calidad, no es que yo sea lírico, otra pero calidad de cancha, no, otra exactamente, estructura, otra logística, otra calidad de cancha. exactamente. En Japón, por más de que los clubes sean de. Lo que mencionaste vos antes, que la manera en que vivís se traslada a la manera que jugás. Y en Japón se vive de una cierta manera, muy estructurado, se respetan mucho las reglas. Por más de que vos juegues en un club de primera, juegues en un club de décima división, se respetan muchísimo las reglas. Ah, Y llegué a Uruguay, en ese momento me imagino que Uruguay ha mejorado muchísimo en segunda división, era todo muchísimo más improvisado. Y me costó bastante adaptarme a esa improvisación en un tema de crear hábitos que son fundamentales para un jugador de fútbol que quiere llegar a un cierto nivel. Los hábitos son lo que te hace. claro. Y cuando está todo muy improvisado es muy difícil formar hábitos. Y si no tenés hábitos es muy difícil crecer, porque cuando se te acaba la pasión o cuando estás un poco bajo de pasión, son los hábitos lo que te llevan a la orilla. Y si no los podés crear, es muy difícil mantenerte. Y eso me costó en Uruguay, más las lesiones que venía arrastrando, y en ese momento decidí ponerle un fin. Tenía oportunidades para ir a otros países, pero decidí ponerle un fin y empezar algo nuevo antes de resentir el fútbol, antes de empezar a decir, de empezar a tener una imagen negativa, decidí empezar otra etapa. Y ahí comienzo la etapa de entrenador, que ya estaba justo en Argentina, cerca de la escuela de ATFA de River, que es Yo una de hice las ese mejores. curso hace muchos años en la de ATFA de River, sí, sí. Sí. Lo tienes que escuchar en la entrevista en TNT, que nombrabas a los profesores que tuviste, que fueron los mismos que tuve yo, digamos, y te hiciste Ah, en la sede central de ATFA, en River, exactamente, sí, con tuve Enrique Borrelli, con Pepi Bercé, Happy con Birthday, Ascurra, sí. sí, sí, con los mismos docentes que tuve yo en su momento. Y la verdad que ellos me ayudaron mucho, me guiaron bastante. Es más, antes de empezar eso, vos sabés lo que es, que se trata mucho en la escuela de entrenadores cuando el jugador se retira, lo difícil que es. No, todos tendremos una experiencia diferente, pero más los entrenadores, los jugadores que no tuvieron un cierto éxito, un cierto nivel de éxito, Claro, o no tienen una base económica para poder mantenerse después, empiezan un montón de dudas. Eh, yo tenía herramientas extras por todo lo que había vivido, por el inglés, por lo que había estudiado, porque siempre mientras jugaba estaba leyendo algo, siempre tuve esa curiosidad que me salvó, pero eh, empecé, te lo cuento por decirte, antes de empezar lo de técnico, empecé medicina. Iba a empezar, empecé un poco de medicina en la UBA, no estaba muy seguro qué quería hacer. Eh, y y seguí la carrera de entrenador y fue realmente lo que a mí más me gustó. Y gracias a los profesores empecé a sentir que realmente había un significado muy lindo que tiene el fútbol, cuando que arrancás puedes la llegar. carrera de entrenador, Félix, ¿sentías que ibas a ser entrenador Sí. o con el paso del correr de la carrera te fuiste dando cuenta que decís, sí, tengo pasta de entrenar o me veo como entrenador? Viste que a veces en un momento uno se ve en un momento justo determinado, ¿no? Por ahí empezar la carrera con, hago el curso de entrenador como una herramienta más, como para tenerlo, y después te diste cuenta por ahí en medio de la carrera que decís, sí, che, me veo como entrenador, me veo al frente al mando de un grupo, me veo como auxiliar en un cuerpo técnico. Honestamente sí, siempre me vi como entrenador. El tema era, en Argentina es muy difícil llegar, más si no, pues, no me creo, mi mamá nada más me conocía a mí.
Mi mamá y mi papá. Casi es muy difícil para los que no somos conocidos por haber sido exfutbolistas o del ambiente del Exactamente. fútbol en sí. Exactamente. Es como toda, toda jerarquía, ¿no? Siempre los que ya están en el sistema es mucho más fácil de moverse y Claro. los que no estamos en el sistema tenemos que constantemente probarnos y mostrar de que somos capaces y por más de que haga las cosas, yo sé que hay gente en el curso que yo tomé, hay entrenadores y gente muy, pero muy capaz, muy inteligente que no han tenido la posibilidad tal vez de poder mostrar lo que ellos pueden hacer. Eh, Me consta porque me pasó de muchos compañeros que se han recibido muchísimos años atrás y vos decís, tiene un talento enorme y por ahí es muy difícil porque somos muchos los que nos recibimos de entrenador para pocos espacios a veces. Y a veces también las calidades de los trabajos no repercuten en la necesidad de uno, porque también uno tiene que vivir, tiene que comer, ¿no? Y a veces los trabajos no son tan bien pagos como tiene la fantasía de la gente. Ah, sos entrenador de fútbol, seguro que estás salvado económicamente o ganás un sueldo por encima de exactamente, la media, ¿no? Y no es tan así. exactamente, exactamente. Sí, porque yo creo que también muchos de los clubes entienden que los entrenadores son soñadores y a veces usan esa ilusión, la usan para negociar y para poder por ahí no dar un sueldo que se merecen por las horas que se ponen en el trabajo. Y yo sé que todos mis compañeros la están peleando y son gente muy capaces, hay gente muy, pero muy capaz. Y Acá me están preguntando, Félix, ¿en qué club jugaste en Japón? jugué en Sagawa Insatsu. Sagawa Insatsu. ¿Eso qué es? ¿En la segunda división? Ese club en ese momento estaba en tercera división porque lo usé iba a jugar, la idea era que yo iba a jugar ahí un año y dar el salto a primera o segunda. Y Claro. a final de ese año me lesioné. Entonces por eso te digo que hay partes que como que el universo me estaba diciendo que lo mío era por ahí otra cosa. Es- No insistas más, Cuando pibe, con estaba, el fútbol, que no va por ahí, Félix. No, el destino te fue llevando. Y la particularidad de volver siempre a Argentina y no el famoso refrán, uno no es profeta en su tierra, ¿no? Terminás no siendo profeta en tu tierra, digamos. Venís a Argentina, te volvés acá, ¿no? A capacitar todo, pero no tenés tu espacio en Argentina como entrenador. Tuviste que hacerlo afuera, digamos. Contanos un poquito eso, de que una vez que terminás el curso de entrenador, si intentaste hacer algo acá en Argentina o exactamente. automáticamente esto te expidió y cómo es que llegás al contacto con Honda, digamos. Pasaste de hacer el curso en Alfa a conocer a Keisuke, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, sí, mientras tomé el curso en ATFA, tuve la suerte de poder trabajar en diferentes escuelas de chicos. eh, también trabajé un poquito en el fútbol femenino, empezando un programa en una de las escuelas de fútbol cerca de ATFA. No sé si conocés el polideportivo, estuve ahí un ¿Cuál? tiempito. Se llama el polideportivo, no me acuerdo bien, me van a matar, pero no me acuerdo bien del nombre de la escuela. Pero Porque bueno, va, como decir empecé un polideportivo y poquito. varios, pues esa zona, aparte es una zona de bastantes Sí, clubes, como decir polideportivo, digo, sí, sí, es pero verdad, no es sé verdad, es cuál. verdad. Te paso la bocha a vos. Bueno, Acá sigamos, me están sigamos, diciendo, sigamos, porque yo también tengo que hacerle caso a la gente te quiere hacer preguntas. Dice por que favor. estuviste muy cerca, que estuviste muy cerca de jugar en Crucero del Norte. Si es tan así, ¿es real eso? Acá están diciendo que estuviste cerca de jugar en Crucero del Norte. Sí, hubo una posibilidad, hubo una posibilidad. Sí, sí, sí. El poli de Kramer, dice acá Javi Martínez. Sí, el problema de Kramer, es verdad. Gracias, Javi Martínez. Te salvó. Sí, muchas gracias. Siempre me está salvando Javi Martínez. Siempre hay un Martínez que me salva. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, cuando yo, una vez que tengo la licencia, eh, igual te quiero comentar que yo venía entrenando chicos desde que estaba en Estados Unidos, haciendo entrenamientos individuales para chicos. eh, También había enseñado inglés a chicos inmigrantes que venían a Estados Unidos. Siempre estuve en el tema de educación. En España también llevé clubes de chicos y en Japón.
en Japón fue una de las mejores maneras que pude aprender el lenguaje, enseñándole a chicos. El dueño del club me mandó a propósito a enseñar chicos porque él creía que era la mejor manera para mí de aprender y de entender un poco más la cultura. Entonces siempre estuve entrenando y en Argentina hice eso y en un momento este amigo que te digo que conocí en la universidad, que había llegado a conocer a Honda a través de ese momento que yo te dije que yo quería ir a Japón, él estuvo contactando Claro. gente. Una de esas personas fue el hermano de Keisuke Honda. Y ahí llega la conexión. Mi amigo estaba trabajando con él por el lado de los negocios, de las inversiones, y yo siempre, que es que fue una persona que siempre admiré, no solamente por el fútbol, sino por todo lo que él hace alrededor de fútbol. Él usa el fútbol como un método de educación, que eso fue lo que más me inspiró a mí de la carrera de entrenador. Tenemos escuelas en Uganda, tenemos un equipo en Uganda, Para teníamos que, también un equipo en Camboya. para contextualizar a la gente, Félix, estamos hablando que Honda debe ser entre los tres jugadores más grandes de la historia de Japón, nacidos en Japón, Kazu Miura, Nakata y Honda, podríamos decir. Sí, definitivamente. Sí, está entre los top 3 seguro. Creo que si él está viendo esta, digo top 1. Si lo está viendo ahora, digo que él es el Sí, está mejor. bien. Porque también dejamos fuera a Nakamura que juega en el Celtic, hay algunos japoneses que han hecho una gran carrera, ¿no? Exactamente. Una generación de japoneses que dio el salto. Claro, Es más, en ese momento, cuando él estaba en el Milán, Nagatomo estaba en el Inter, con Zanetti, claro, exacto, eh, Nagatomo, exacto. había varios japoneses en el fútbol europeo al más alto nivel. Y la selección que jugó en el 2014 en Brasil, que no le fue bien, pero posiblemente era la mejor selección que tenía Japón. Y en el último mundial que pierden contra Bélgica. Bélgica en en el último minuto, que habían hecho un gran partido y Bélgica se los termina dando vuelta a córner, a fuerza y altura. Qué vínculo fuerte, cómo es el destino Sí, también, ¿no? Como siempre, cómo fue el destino siempre vinculándote con algo japonés, ¿no? O con la señora que los ayudó cuando llegaron a Estados Unidos, o con el arquero que era compañerito tuyo y que te hiciste el primer amigo, tu mejor amigo fue japonés, tu ida a jugar al fútbol en Japón, volver a Argentina, como que siempre conocer Japón, desaparecer del contacto japonés y volver, ¿no? Como que siempre te va llamando Japón, ¿no? Como que siempre es algo que te marca en el destino. exactamente, es algo muy curioso. Y bueno, te cuento, llega la llamada de mi amigo, me dice, bueno, ¿qué es que te va a llamar? Me llamó, me acuerdo que estaba muy, pero muy nervioso yo. Me llama desde Italia, en ese momento él está jugando para Milán. Claro. Y tuvimos como una entrevista, se podría decir, pero terminamos hablando de nuestros padres, de la vida. eh, y la verdad que hubo una muy linda conexión. Eh, Cuando charlas por primera vez con Honda, como dicen ustedes, ¿no? Que más con J, ¿no? Honda. Con Honda, sí, Honda. Honda. ¿Vos sabías quién era? ¿Eras consciente de quién era? ¿Te tembló un poco el pulso a la hora de hablarle? ¿O él te sacó totalmente la naturalidad cuando te empezó a hablar de la familia, de la cotidianidad? Porque por ahí decís, voy a hablar con este tipo, no sé cómo presentarme, no sé qué decir, y de golpe el tipo te habla de la familia, o sea, ¿no? Y como que te saca totalmente de contexto. Sí, al principio te digo, los primeros 10 minutos sí estuve bastante nervioso, pero fue tan natural como la charla, como él obviamente tenía más experiencia en ese momento y la manejó también la charla que me hizo sentir muy cómodo y gracias a Dios pude hablar normalmente, porque por ahí a veces no te puedes mostrar al principio y no puedes ser quien sos vos realmente. Y tuve esa suerte y me dijo, bueno, Félix, yo te voy a llamar. O sea, no me dijo que sí, no me dijo que no, te dijo, te voy a llamar. Creo que fueron 3 semanas, un poquito más. Me llama y me dice, bueno, Félix, me gustaría que trabajes, que trabajes conmigo y en unas semanas te voy a llamar para ver a dónde vamos, porque no voy a seguir en Milán. Así que quedé en la espera y me volvió a llamar y me dice, bueno, Félix, nos vamos a México. Creo que esto va a ser bueno para vos. Nos vamos a México.
En Claro, ese perfecto, momento, pues si me llama castellano, o sea que impecable para vos, mejor imposible. claro, en ese momento él estaba en el Milán y se especulaba que él podía ir a cualquier lado del mundo, estaba en un gran momento. Y Sí, quiero, En un Milan muy cambiante también, ¿no? Donde que en un sí, Milan donde tal no cual, tenía mucha seguridad, porque no pasa por Honda o por el nivel. Era un Milan que era bastante impaciente, ¿no? Si no rendías rápido, enseguida te mandaban a remitente, digamos, ¿no? A cualquier lugar. tal cual. En su temporada ahí tuvo, creo que 6 técnicos. eh, Tuvo a Sidor, lo tuvo a Inzaghi, y tuvo técnicos muy buenos y vos sabés cómo es, a veces el técnico te quiere usar, a veces el técnico te gusta, viene otra persona y con el mismo nivel que seguías, por ahí no te quiere usar. No El le encaja en Milán el era sistema, no es el perfil de jugador que exactamente quiere y se cuarta tu carrera en ese muy club. volátil, exactamente. Vivió en un clima muy, muy volátil que creo que también lo marcó para bien porque aprendió muchísimas cosas de esa época que, bueno, siempre me comparte cosas, siempre me enseña cosas y de todo lo que ha vivido. Y de esa etapa aprendió bastante y me di cuenta que los hábitos, lo que yo mencionaba antes, son lo que te lleva cuando vos estás en momentos complicados, cuando por ahí las cosas no dependen tanto de vos. Eh, el seguir con tus hábitos, el seguir peleándola, el tener una rutina y una convicción de lo que vos puedes hacer es fundamental. Eh, Y llegan a México. bueno, antes de llegar a México, te quiero comentar que el, clu- los momentos duros que estuve en Japón, el dueño del club, el fundador del club donde yo estaba, eh, fue era director deportivo del club donde Keisuke había salido. Y tenía una conexión con Keisuke desde chiquito que lo había llevado a Keisuke a primera. Y Keisuke sabía eso, yo no lo sabía. Entonces, después de mi entrevista, lo llamó a él para también saber un Para pedir poco más de mí. referencia, para Exactamente, referenciarte un poco más sobre vos. exactamente. Y en esto le doy muchas gracias también a mis padres por la educación que me dieron, porque en los momentos difíciles a veces uno se enoja, uno salta, no trata bien a las personas, pero tuve la suerte que hasta en los momentos difíciles pude seguir siendo yo y pude seguir teniendo ese respeto hacia los demás. Y creo que eso fue lo que le comentó también, el seguir trabajando duro, el tener los hábitos para poder seguir, aunque los momentos no sean buenos. Y creo que eso yo sé que fue lo que le comentó a Keisuke de mí, entonces fue el empujoncito final para poder llegar hasta ahí. Y ahí Y la llegó a primera México. experiencia, y la primera con Keisuke es en Japón. Digo, perdón, en México. En México, claro. Llegamos a México, fue una locura, Pachuca, miles de personas viéndolo. Y yo llegué una vez después de la presentación que llegó, después del aeropuerto, y mi Primer primer día japonés jugando en la liga, primer japonés jugando en la liga mexicana. No es tampoco un dato menor. no, no es un dato menor, es verdad. ¿No es el primero? ¿No es el primero? Creo que sí, creo que tenés razón, es el primero, sí, sí. Es el primero en japonés que jugando Sí. en la liga mexicana. Si no, alguno que sea amante de la liga mexicana que nos lo reconfirme, pero estoy casi seguro. Creo que Es un tenés vivo, razón. puede fallar. Es verdad. Después lo podés editar. Eh, Sí, no, creo te que digo que no. Así que yo te digo que morimos. sí, yo te digo que sí. Listo, hacemos los dos que sí, dale, ya dijimos que es una dupla esta, así que morimos los dos juntos. Sí, sí, después del principio que tuvimos, peor no puede ser. Claro. Eh, sí, bueno, en México llegamos y fue la presentación oficial que yo tuve que traducir de japonés en inglés, de español a inglés, y la última pregunta en japonés, de japonés a español. Eh, y en eso yo venía estudiando japonés, justamente con ahora es entrenador el chico que fue conmigo a la escuela, empezamos en la clase de entrenadores juntos, se llama Saku Shiroma, fue el que me enseñó japonés también, que me ayudó. Y justo llegó ese momento y yo no sabía que iba a tener que hablar japonés, pero por las dudas estaba preparado y traduje lo mejor que pude. No sé si salió bastante bien. Y ahí empezamos, Diego Alonso era el técnico en ese momento, El Pachuca uruguayo. tenía sí, un montón de jugadores de buen nivel, estaba Germán Cano,
estaba Urreta Vizcaya, eh, ¿quién más? Murillo de Mu- Colombia, Muchos muchos jugadores que han jugadores de pasado por el selección. fútbol argentino y muchos jugadores de selección Sí, de Latinoamérica. exactamente. Y pude aprender mucho porque yo vivía, prácticamente estaba con ellos todo el tiempo, vivía con Keisque en la misma casa, eh, y de a poquito empecé a tomar un poco más, empecé a tomar más roles, empecé a hacerlo todo lo que era Instagram, todo lo que era lidiar con gente que quería cosas de Keisque, los sponsors, el club. Empecé también a ayudarlo, él tenía un entrenador personal en ese momento, pero yo empecé también a ayudarlo en lo que era la preparación para los partidos, los análisis individuales y los análisis de los equipos, para que él pueda sacar el mejor rendimiento. Para vos inclusive fue como una experiencia práctica, ¿no? La experiencia que necesitamos todos los entrenadores una vez que nos recibimos, ir a ver un entrenamiento en un equipo profesional, a ver cómo entrena. Vos estabas presenciando los entrenamientos. No formabas parte Exa- porque eras como el traductor de Keisque, pero veías un entrenamiento de Diego Alonso, digamos, ¿no? En vivo y en directo, todo el tiempo, las 2 horas, 2 horas y media, lo que dure el entrenamiento del entrenador, ¿no? La metodología de entrenamiento, pudiste cotejar Exactamente. metodologías, cómo lo podrías hacer vos, ¿no? Que imagino que tu cabeza iba a 120 kilómetros por hora todo el tiempo en ese momento, ¿no? Como que era todo un mundo que se iba abriendo puertas todo el tiempo. Exactamente. Y no solamente Diego Alonso, había entrenadores de la reserva, había gente que trabajaba en administración que había estado en Argentina, Marco Garcés, el director deportivo, que impresionante lo que sabe de fútbol, lo que sabe de personas, y tuve la suerte de que mirando los entrenamientos se sentaba al lado mío, me compartía experiencias, después llegaba a la casa y siempre hablando con Keisque, que me compartía sobre los entrenadores que tuvo, las experiencias que tuvo en Holanda, uh, y de a poquito aprendiendo, viendo videos, hablando con Keisque, comparando experiencias, y fue un año en el que crecí muchísimo, que pude ver también lo que era otro nivel de fútbol, lo que es ser un jugador profesional y lo que es un jugador de clase mundial, lo que es esa ¿En qué gran lo notás? diferencia. Contame un poquito de eso, porque me interesa y me interesa que también la gente lo sepa. Pero hablemos de cuestiones técnico-tácticas más que de personalidad. ¿En qué notás vos que un jugador se diferencia, un jugador de élite de clase mundial, a un jugador, nosotros hablamos por ejemplo, en Argentina de niveles clase A, B, C, un clase A, un clase elite? ¿Qué diferencia notás vos? ¿En qué pequeña diferencia notás a un jugador normal, por ejemplo? Ok, primero quiero decir que lo de las oportunidades. La gente que llega es porque tuvo las oportunidades para llegar. Hay gente jugando en la, Sí, sí, en la segunda que por ahí. sacando eso, que Ok, sacamos todos los que eso. llegan, sabemos que algo tienen para llegar, ¿no? Sí. Partamos de la base de eso. Eh, obviamente, el sentido de la técnica y el físico. Esas dos cosas son base. Después, lo que para mí los diferencia es el sentido de responsabilidad hacia el equipo y hacia la profesión y el nivel mental. Para mí la diferencia no está en el físico, sino está en la mente. Y no solamente en la toma de decisiones, sino en cómo aceptar y llevar los fracasos. Y los fracasos no lo digo en nivel grande, sino a nivel chico, cuando erras un pase, cuando cometes un error en el partido. Eh, los jugadores de élite, los más altos, no los afecta tanto. No los afecta tanto ese ruido y no los deja salir de su enfoque. Esa fue una de las cosas que más me impresionó a mí, sobre todo de Keisuke. Sí. ¿Hola? Ahí se me fue un poquito la señal, ahí me escuchás un poco mejor. Sí, te Yo no escucho, te te escucho a escucho. vos, en realidad. Ahí volvió, ahí volvió. Ok. ¿Pudiste escuchar lo que dije antes? Sí, sí, lo de la mente, lo de las tomas de decisiones, la frialdad. La palabra frialdad no la dijiste vos, la pongo yo, ¿no? En el tema. La frialdad del futbolista de errar un pase y decir, no importa, en el próximo lo voy a hacer bien, o ya tengo 1000 oportunidades. En un partido podés llegar a tocarla 100 veces, no sé, 50 veces. Un pase es nada de errar un pase de Exactamente. 100.
Pero bueno, muchos ante el exactamente. primer error se caen. Ese vos decís que es un jugador normal. El jugador de elite se repone todo el tiempo, ¿no? La jugada siguiente es la mejor, la jugada siguiente es la mejor. En todo sentido, cuando Exactamente, le sale bien y cuando no le sale tan bien. Es interesante porque exactamente. pienso igual, pero quería que lo dijeras vos para que la gente que está escuchando, ¿cuál es tu diferencia según tu percepción como entrenador de un jugador elite a un jugador normal? Sí, nosotros lo decimos cuando hablamos con los chicos de Camboya, lo dibujamos o lo describimos como valentía, como coraje. El coraje para seguir. ¿Qué es lo próximo? Y siempre hablamos de que lo más importante es la próxima jugada. No tenés tiempo para pensar en, oh, qué lindo pase que hice o mirá el pase que erré. No, es el enfoque de qué sigue, qué sigue, qué sigue. Y bueno, Es una de las grandes diferencias. y después de México, Félix, llegan a Camboya directamente. Bueno, en México, ¿qué es que sugiere la idea? Yo sabía que teníamos un equipo en Camboya, y qué es que propone la idea de dirigir el equipo nacional. Camboya no tenía entrenador en ese momento, y qué es que realmente quiere usar el fútbol para comunicar el mensaje y Pero para él quería dirigir la selección de Camboya él y seguir jugando, porque estaba jugando todavía, estaba en actividad. Él no se fue a jugar a Australia después, creo, si no la memoria no me falla. él sigue en actividad. Claro, él sigue, por eso tengo entendido. Y él quería dirigir y jugar, digamos. Claro, entonces él quería ir en la época, en la fecha FIFA, y todo el fundamento, lo que es formar el equipo, elegir los jugadores, lo iba a hacer yo. Cuando te lo comunica, ¿cómo te toma de sorpresa? Honestamente, cuando me lo propuso, eh, me sorprendió muchísimo, no lo podía creer. Eh, y no pensé que iba a ocurrir tan rápido. Yo dije, a mí me encantaría, sería buenísimo, pero bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer? Lo que Y pasa, después, Félix, que estabas desnudo total, vos no conocías nada del perfil del jugador de Camboya, de la Liga de Camboya. Para nosotros es un no, fútbol total. Vos me decís Camboya, sé que está en el sudeste asiático, eh, pero no mucho más que eso. Me imagino jugadores rápidos, jugadores de biotipo pequeño, literal, pero no me imagino otra cosa, digamos, ¿no? Disciplinado, lo que decías vos, pero no mucho más que eso. Tengo que conocerla adentro para meterme ahí, ¿no? tal cual, tal cual. Y bueno, y qué sé, a las 2 semanas tuvo una conferencia con el presidente de la federación y me dijo, bueno, vamos a dirigir, vamos a dirigir Camboya. Eh, Tendrías que ir. Me dijo que, ¿crees que realmente creía que a mí me iba a gustar Camboya por cómo es el país, Por tu forma de ser. por lo que puede significar el fútbol ahí? Eh, Porque es gente muy humilde. Camboya viene no sé si conoces un poquito de la historia, tuvieron un genocidio muy grande. Sí, de hecho, no tiene un régimen monárquico también ahora. Eh, Algo, Algo sí, así, es algo simbólico, es similar. simbólico, es simbólico. Mucha gente murió. Y la mayoría de la población es menor de 30 años. Eh, la liga de fútbol empezó hace poco, el profesionalismo en Camboya empezó hace, no te quiero mentir, pero desde el 2001 o 2002, por ahí. Hace Había liga, poco. se jugaba al fútbol, pero era muy amateur, y de a poquito se está formando, se están construyendo estadios. Eh, Ahora la liga, para que te des una idea, la liga tiene 13 equipos. El año pasado había 14, este año hay 13, así que cada fecha uno queda libre, pero se está intentando armar, están tomando ideas de otros países para formar una liga más fuerte. Recién Cuando se está, llegás, y cuando llegás, Feli, ¿con qué te encontrás? ¿Con qué te encontrás? ¿O qué jugador te encontrás? ¿Cómo haces para claro, seleccionar a esos futbolistas? ¿Cómo haces, digamos, no? Todos los jugadores de Camboya juegan en la Liga de Camboya, no tenés ninguno jugando en el exterior, por ejemplo. hay un chico jugando en la liga de Malasia, sí, que también hay mucha gente en Camboya que es de descendientes de franceses, porque era una colonia francesa en un momento. Claro. Y él es descendiente de franceses, así que está más acostumbrado a poder salir de Camboya.
Generalmente los chicos que son solamente de Camboya es difícil por el tema del lenguaje, por el tema de adaptación, pero los que son mitad franceses, por ahí se pueden adaptar un poquito más fácil. Perfecto. Y comentame un poquito, ¿cuánto es que estás dirigiendo la selección de Camboya y con qué te encontraste, ¿no? Y las diferencias, yo quiero hacerte una pregunta fundamental que siempre me la hacen, ¿qué diferencia hay entre ser entrenador y seleccionador? Porque vos no sos entrenador, sos seleccionador, vos seleccionás los 30, 25, 23, 20, no sé, en cada convocatoria de fecha FIFA o partidos que vos quieras hacer por ahí fuera de fecha FIFA, seleccionás, elegís y después entrenás. ¿Qué Tal diferencia cual. entre ser seleccionador y entrenador? ¿O que notás vos que hay? Eh, honestamente, ser seleccionador es un poquito, sí, es bastante diferente porque no los tenés en el día a día. Eh, no tenés el tiempo para desarrollarlos o para poder hacer tareas individuales porque es muy compacto. Igual nosotros hacemos la fecha FIFA la alargamos una semana antes, pues traté con la liga para poder tenerlos un tiempito más, para poder formar la idea. Pero sí, la gran diferencia es el tiempo que tenés con el jugador y tenés que encontrar y hacerte otros tiempos. Entonces yo estoy constantemente en contacto con ellos a través online o los voy a ver en los entrenamientos, pero no los dirijo. Y por ahí, de alguna manera, está bueno porque el jugador no se cansa tanto de vos, no se cansa de tu voz, no se cansa de escucharte. Por ahí los jugadores yo creo que por ahí en 2 años hay un límite. Claro. Eh, pero cuando sos seleccionador, por ahí lo podés elongar, lo podés estirar y podés coordinar con los otros entrenadores, es como tener un montón como un cuerpo técnico gigante. Entonces, tener buena comunicación con los otros entrenadores, siempre intentando respetar lo que ellos quieren hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos jugadores que en nuestro equipo juegan de centrales y en sus equipos juegan de laterales, ponele. Hay jugadores que juegan de mediocentro en su equipo y en nuestro equipo juegan por banda. Porque creemos que Te adaptaste tu metodología de entrenamiento, más allá de la metodología de entrenamiento, el modelo de juego, el contenido táctico, porque yo no le doy mucha importancia al sistema, sino más el contenido, la vida que tiene ese movimiento que tiene el sistema. ¿Tuviste que adaptarlo en consecuencia del perfil, del biotipo, las calidades y las cualidades del futbolista camboyano? ¿O ellos se adaptaban a vos? ¿Cómo hiciste? ¿O fue un 50 y 50? no, dame un segundo que voy a cargar el teléfono que se está muriendo. Un segundito, por favor. Dale, dale, dale. Yo voy a hacer lo mismo con el mío. Todo esto es en vivo. Sí, no estaba preparado para que sea por teléfono esto. No, no, para nada. Yo también voy a cargar el mío, voy a cargar el mío. Todo esto, Disculpas. estamos haciendo todo lo que no se tiene que hacer, para hacer una charla entre amigos, haciéndola en vivo para la gente. Exactamente, creo que está bueno, es muy, muy natural. Es mucho más ameno, Bueno, mucho más ameno. yo lo estoy disfrutando. Es muy buena la pregunta que me haces. Obviamente nosotros teníamos una idea de juego, tenemos una filosofía más que nada, eh, de juego y de cómo entender el juego. Pero Cuando decís, bien, cuando decís tenemos, Félix, ¿cómo está compuesto tu cuerpo técnico? ¿Vos seguís, Honda forma parte de tu cuerpo técnico o vos tenés otro cuerpo técnico? no, el cuerpo técnico nuestro es Honda, es el general manager, digamos, él es la cabeza, lo dirigimos juntos. Yo sería también como, cuando él viene, eh, yo tomo yo Un ayudante, sería como pasás un a ayudante, segundo, como claro. un segundo Claro, entrenador, bajo un segundo un entrenador. segundo entrenador, claro, claro. Es, es medio como dupla también, no diría, porque yo tengo contacto directo y dirijo los entrenamientos también, y a veces él es parte del entrenamiento como jugador y yo lo dirijo. Hay un montón de ventajas que tenemos, aparte de tener las perspectivas de vida diferentes, yo con todos los fracasos míos y él con todas sus victorias. Bueno, la filosofía, le digo nosotros porque sí, solo no hago nada. No, Lo claro. tenemos a él, después tenemos un analista de video
que también es escritor, tiene uno de los libros más famosos de fútbol acá, habla sobre la vida de Hasabe. Hasabe era uno de los capitanes de la selección de Japón. Makoto Eh, Hasebe, parece que juega en sí, el fútbol sí, alemán. exactamente, sí, sí. Bueno, él es nuestro analista. Tenemos también chicos de la Universidad de Fútbol de Japón que nos ayudan con los análisis. También eso es diferente. El análisis de los rivales, cuando hablas a nivel selección, es muy diferente porque tenés menos partidos, los equipos cambian, los entrenadores cambian mucho. Sí, Así, y tener en cuenta una cosa, en el fútbol asiático, por ahí tenés Japón, Corea, ¿no? Como buena información, Corea del Norte también mismo también juega bastante, porque ha jugado mundiales, todo, y después tenés un montón de países del sudeste asiático y alrededores que son islas, ¿no? Que es muy difícil que compitan, que compiten capaz que tenés 3 o 4 partidos al año nada más, la fecha FIFA y para de contar. exactamente, o tenés malas imágenes, o es difícil encontrar buenas imágenes para análisis, entonces se complica bastante. Pero siempre de las dificultades creo que se aprende y se crece muchísimo más. Todos estos problemas los vemos como oportunidades nosotros. Eh, sí, bueno, tenemos a él y después tenemos un preparador físico de una de las universidades de Japón, que es el preparador personal de Keisuke. Y una parte grande de nuestro proyecto es que tenemos entrenadores locales. Eh, También empezamos una oficina de análisis para gente de Camboya, porque nuestra idea es desarrollar el fútbol de Camboya. No es ir a hacer cosas y después irnos, que es lo que solían hacer o lo que suelen hacer los entrenadores en Sudeste de Asia. Eh, Claro. no, la idea nuestra es dejar Interesante, algo. interesante ahí la conexión con la Federación de Fútbol de Camboya. Cómo el fútbol, la Federación acepta este proyecto, porque es un proyecto integral, casi monopólico, si te lo pones a pensar, ¿no? Porque ustedes también tienen entrenadores de la escuela, ¿no? Dirigiendo en la liga, es casi un proyecto Honda, ¿no? Es la selección Honda en Camboya, aproximadamente, en la cantidad, ¿no? De gente Ah, trabajando en el proyecto. sí, sí, no, de la liga no, en la liga nosotros tenemos un equipo nada más, pero en Ah, la está liga bien, yo está no bien. estoy Había involucrado, entendido sí, sí. que en la liga, pensé que en la liga tenían varios entrenadores dirigiendo en la No, no, liga. no, 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 no. Ah, ok, ok, Te lo ok. dije que yo lo veo de esa manera porque me Ah, conecto perfecto, y tengo perfecto. buena relación con todos los entrenadores, entonces puedo saber el día a día del jugador, lo que entrenan, las cargas. No son nuestros entrenadores, son gente que ya estaba ahí, Claro. entrenadores individuales, pero yo todo el tiempo con contacto, es la gran diferencia de por ahí si vos dirigís un club todos los días, eso no lo necesitas hacer, trabajás con tu cuerpo técnico, con tus jugadores y listo. Pero yo me comunico constantemente con todos los entrenadores de Camboya, ¿Qué o intento. tuviste y qué tuviste que reformular con tu percepción de futbolista argentino? También jugaste en Estados Unidos, estuviste en España, en Japón, volviste a Argentina, hiciste el curso de técnico acá. Acá te enseñan algunas herramientas como para dirigir en el fútbol nuestro, Sí. independientemente del nivel que sea. ¿Qué tuviste que cambiar en Camboya? Que decir, mira, si yo hiciera esto como en Argentina, acá voy a fracasar, voy a chocar el auto. ¿Qué es lo que tuviste que cambiar radicalmente? Que decís, che, qué distinto que es esto acá. Oh, esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Que cambiar, no sé, pero tuve que elegir cosas. Por ejemplo, maneras de comunicarme diferentes, porque el jugador, la persona cambodiana no asimila las cosas igual que el argentino. Eh, por eso un poquito más sensible a las palabras, tiene otra manera de motivarse también, tiene otros objetivos de vida porque por ahí el fútbol de Camboya, recién ahora los jugadores pueden hacer una vida normal y cuando nosotros llegamos la selección no tenía una buena imagen, la selección no había hecho muchas cosas, el entrenador anterior lo habían despedido por hablar mal de los jugadores, había varias cosas que tuvimos que adaptarnos y arreglarnos. Yo creo que más que nada eh, Argentina me ayudó mucho porque, no sé, te pasó a vos que hay muchas cosas muchas carencias que tenemos nosotros en el fútbol formativo y las Sí, pude claro, usar sin duda. y esas nos enseñan cómo lidiar con eso, por lo menos esos momentos te ayudan a poder imaginarte cómo lidiar
o te dan herramientas de cómo poder resolver esos problemas. Y eso lo usé muchísimo en Camboya. Para responderte la pregunta de antes, para adaptar la filosofía nuestra de fútbol, que es arriesgar, intentar salir jugando siempre, ser el protagonista del juego. Tal vez antes los entrenadores no querían arriesgar mucho, o le daban la pelota al rival porque Camboya, en teoría, en papeles siempre es el más débil cuando va a jugar contra alguien. Y algunos entrenadores pensaban, quiero perder por mucho, un 1-0, o mantenemos el 0-0 y poder hacer un contraataque, que son medidas válidas, pero yo creo que para el crecimiento del fútbol de Camboya no iba a funcionar. Y por el biotípico también del jugador de Camboya no funcionaba, porque como dijiste vos, acertaste, son gente chiquita, eh, no, la generación de ahora está un poquito mejor, pero por ahí tenían problemas de nutrición al ser cuando crecieron, entonces no tienen la masa muscular necesaria, o comparada cuando jugamos contra Irán, y ahora en la clasificación para el Mundial jugamos contra Irán, jugamos contra Hong Kong, que son biotipos europeos casi. Tienen gente de Irán, Europa. por ejemplo, Irán, que es una selección asidua a jugar en un mundial. ¿Cuántos escalones está Camboya, por ejemplo? ¿Cómo te fue en ese partido, por ejemplo? Más allá del resultado, entre el resultado y en todo, ¿cuánta diferencia hay? Tres goles, Es cuatro enorme. goles abajo, digamos. Si jugamos a defendernos, sí, 4, 5, 6 goles abajo, porque nos hicieron muchísimos más goles, pero porque nosotros Porque decidimos arriesgaron un poquito arriesgar. más. Exactamente. Y es más, fue uno de los partidos que mejor nos hizo sentir, porque en el entretiempo nosotros le preguntamos a los jugadores, ¿ustedes quieren el segundo tiempo? Salimos, cerramos el partido con este resultado, salimos a defendernos y jugamos al contraataque y lo terminamos acá. ¿O quieren seguir en esta idea, quieren seguir arriesgando, quieren seguir creciendo y quieren tomar esta oportunidad para crecer, para probarse contra uno de los mejores del mundo? Porque Irán está entre las mejores 20 selecciones del mundo. Sí, Empató contra podríamos decir Portugal. sí, podríamos decir que está entre las 32 o entre las 30, Sí, porque sí, sí, tal cual. asiduamente va al Mundial, digamos, ¿no? Creo que le empató a Portugal. Sí, Argentina en el sí. Mundial 2014 le ganó en el último minuto 1-0. A ver, tuvo un entrenador de clase mundial como Carlos Queiroz. Ya a partir de ahí, Pero no, todo lo completamente, que sí. completamente. Y los jugadores nos miraron y nos dijeron, vamos a seguir con esto porque esta es la manera de avanzar el fútbol de Camboya. El resultado de hoy no importa. Y después de ese partido se empezaron a dar mejores resultados. El Sub-23, que también lo dirijo yo, ese lo dirigí yo solo, bueno, no yo solo, con mi cuerpo técnico, que fuimos a Filipinas. Como Y cabeza de fue grupo vos ya en el sub-23, a eso que te claro, referís, como cabeza de grupo. como cabeza de grupo, sí. Y en el Sub-23 en diciembre, en Filipinas, es un torneo que hace 60 años que se viene siguiendo, es como un preolímpico, un panamericano, digamos, pero del sudeste asiático. Y Camboya llegó a semifinales por primera vez en la historia. Para darte una idea, en los últimos panamericanos se llaman SEA Games. En los últimos SEA Games, Camboya había ganado 0 partidos. Y en este hicimos 15 goles y llegamos a las semifinales. Con un total de 15 goles a favor. El torneo pasado habían hecho creo que dos goles o algo así. ¿Cuáles eran tus objetivos personales, sea en Camboya con Honda y cómo sigue después tu vida o cómo crees que sigue tu vida como entrenador? ¿Cuáles son tus objetivos? Me viste que el fútbol después te va llevando a lugares que por ahí uno ni tenés proyectado o planeado, pero ¿cuáles serían tus objetivos a grandes rasgos, no? Eh, sí, exactamente. Entonces, lo que estaba diciendo es que tenemos la oportunidad de seguir en Camboya y todavía no tenemos decidido hasta cuándo. La verdad que la federación nos ha ofrecido continuar y estamos muy agradecidos y muy contentos en Camboya. Seguramente lo que queremos dejar realmente es la cultura, dejar algo a los entrenadores, dejar una base para que Camboya pueda seguir creciendo. Eh, y después, en el futuro lo que nos gustaría hacer, o lo que me gustaría hacer a mí es, primero, seguir intentando, seguir apostando en otros lugares, seguir creciendo en otros lugares también, otros desafíos, seguramente en el sudeste asiático, y poder llevar ¿Te ves, también. te ves,
te ves dentro del sudeste asiático, tenés ganas de seguir estando en el sudeste asiático, digamos, y no venir, no embarcarte de nuevo para Latinoamérica o para Argentina, por ejemplo. Honestamente, uno nunca sabe. Y te comento que esto no lo dije, pero el objetivo del grupo, el objetivo que tenemos con Case, que es más que nada brindarle oportunidades a los chicos y brindarle, traer educación a través del fútbol. Todos los programas que tenemos también en Uganda, en Camboya, toda la gente que hace las escuelas. eh, Intentamos también que vayan, que se eduquen de otras maneras, enseñar hábitos buenos. Y tenemos lugares todavía en Latinoamérica, no tenemos ninguna escuela, que es algo que yo quiero poder arrancar. Promover, Sí, promover. quiero, ojalá en 1 o 2 años podamos tener algo. También que es que tiene inversiones, el grupo, bueno, nuestro grupo tiene inversiones en un montón de lugares enfocados a eso también, a intentar crecer, a intentar que la tecnología mejore la vida de los chicos que están en problemas. Y te digo esto porque el sudeste asiático me parece que tiene mucho potencial para poder crecer. Tiene gente muy linda. La gente de Camboya es muy, pero muy buena, muy amable. eh, y tiene mucho hambre de crecer. Tenés Y ganas de quedarte, digamos, ahora a fin de en año este cuando tengan que momento, renovar. sí, o en Camboya o en el sudeste asiático, pero nunca le cerramos las puertas a ningún lugar. Y más que nada, Sudamérica y lo que es Latinoamérica siempre va a ser siempre algo que me interese mucho a mí porque mis raíces están ahí. Claro. ¿Cuánto hace que estás en Camboya dirigiendo con Keise? 2 años, 2 años. Es un Arranqué, tiempo. sí, firmé el contrato de entrenador, de director nacional a los 30 y tengo 32 ahora. Así que, Sos muy joven, sí, parece que no. Cuando mucho más arranqué, joven que yo. cuando, Te cuando- quiero contar algo, te quiero contar algo antes que termine el vivo. Carlos Arasaki, que lo conozco, porque yo doy clases en la universidad también, soy licenciado en comunicación social, doy clases es un en ETER, gran, en la escuela de periodismo. Carlito, que es colega mío en ETER, dice que es el cuarto japonés jugando en México. Ahora me gustaría que Carlos, ya que nos mandó en cana, diga es un cuáles son los experto. cuatro japoneses previos en la Liga Mexicana. Exactamente, tendría que decirlo. No, Arasaki, sí, la verdad que he aprendido mucho de él también. Lo que es el fútbol asiático, aprendí bastante, a bastante de lo que es. Y sigo teniendo bastante buena relación con él. Es una gran persona. Todavía no Pero vio la cara, todavía no no, pero escribió, no no lo puso, puede ser tenía, los cuatro no lo, japoneses. no lo tenía que poner en el vivo ahora. Eso era más personal. Claro, nos mandó en cana, nos arruinó, nos mandó en cana, nos mandó en cana. El viejo. Y bueno, y la idea es seguir en el sudeste asiático, sea en Camboya o en algún país aledaño, digamos, donde Keise, en este caso me parece que va a estar atado un poco también a lo que quiera Honda, ¿no? O a lo que decida Honda. Obviamente que lo charlará con ustedes, pero la decisión final la tiene él. Sí, honestamente, lo charlamos entre todos, porque la inversión de tiempo y de esfuerzo, si bien él pone mucho, estamos nosotros, ¿no? Yo soy el que tiene que estar en el país, En realidad yo viajaba, cuando jugó en Australia, viajaba de Camboya a Australia, porque también lo ayudo en la parte de lo que son las inversiones, los negocios, las escuelas, entonces iba de lado a lado. Pero últimamente me estoy quedando, casi prácticamente vivo en Camboya, y todos los otros proyectos los llevamos por internet, online. Así que tenemos decisiones entre todos, pero sí, creo que la decisión final la toma él, por supuesto, por supuesto. Perfecto. Bueno, algo que quieras decir en el final, saludar, porque creo que sé acá, que hay mucha gente que te conoce, estoy viendo, no sé si vos podés llegar a ver las firmas acá abajo, la gente va escribiendo, mucha gente, no sé si, o de Japón o descendiente de japoneses en Argentina, acá te han escrito también, me parece, Gran, de Camboya mismo. gran comunidad, la comunidad japonesa argentina. No, gracias a vos, gracias por esta charla. La verdad que la pasé muy bien, es muy lindo, espero que haya sido útil para... Oh, creo que mandó Arasaki Ahí los está, ahí cuatro. mandó, ahí mandó, ahí mandó, ahí dice. ¿Querés Sato en decirlo? el Morelia, Fukuda, mira, no me acuerdo que el delantero Kenji Fukuda ya jugaba en México. Ono en Necaxa, Celaya y San Luis.
No, estuvo en varios lados. Ah, claro, Ese, bueno. Bueno, patinamos bastante, te digo. es especial Arasaki. Es muy especial Arasaki. Así que bueno, está Eh, bien, pero puso la caripela, puso lo que había que poner, los es verdad, conocimientos y dijo que había tres antes, que fue el cuarto, fue el cuarto. No le sí, vamos a refutar. es verdad, es verdad. Sí, no, gracias por, la verdad que muy, muy linda entrevista. Tenemos un montón de cosas para hablar más de fútbol, de estrategia. Nosotros, Hablamos, nosotros la vamos a gente, nosotros después la vamos a seguir, seguro. Después en el WhatsApp la vamos a sí, seguir. sigamos Porque nosotros, es verdad. la idea, Félix, era un poquito que la gente conozca tu historia, pero hablar del juego también. Hablar del juego, ¿no? Hablar un poco del biotipo de juego de Camboya, con qué te encontraste, si tienes que cambiar cosas, cuánto te va modificando en tu carrera como entrenador también las experiencias que uno va viviendo. Esta posibilidad que tuviste también de ser el traductor, entrar como el traductor de Honda en México, pero a su vez presenciar entrenamientos que te nutrí también a vos como entrenador, trabajar como bioanalista primero como para conocer el juego desde adentro, para después, una vez que estés como en el campo de juego, saber qué herramientas utilizar. Un poco, pasamos un poco por eso también, que son detalles no menores para nosotros los entrenadores a la hora de estar al mando de un grupo, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que para dejar algo, creo que cualidades importantes son la curiosidad, el hambre para aprender, en cualquier ámbito, ¿no? Eh, las oportunidades que tenés y después el no tener el miedo a intentar. Como le decimos a los jugadores nuestros, cuando erras un pase, es lo mismo cuando estás afuera de la cancha. No tener miedo a errar, no tener miedo a intentar. Eh, y saber disfrutar de los momentos esos de la vida. Y que las oportunidades sí llegan en algún momento. Perfecto, Félix. La verdad que fue muy nutrida la charla, fue la verdad que muy interesante. Yo creo que la gente acá en Argentina que presenció el vivo te va a conocer mucho más. Escribiste hace poco una nota en TNT, ahí te vi, hablé con Facu, que es el que maneja la página, y dije, vamos a hacer una nota a Félix, a veces tiene historia hermosa para contar, y podemos hablar del juego también. Y que nosotros acá en Argentina, sudeste asiático, en realidad Asia, Japón, Corea, Irán, por ahí la parte no más de Asia Sí, Arábiga, y después, sí, sí. no, muy poco, muy poco. Por ahí algún argentino que esté jugando en la Liga de Malasia, pero muy poco conocimiento. La verdad que fue muy nutritiva para todos nosotros y aprendimos un poquito más del fútbol del sudeste asiático, en este caso de Camboya. Bueno, veremos qué pasa con vos a fin de año, si siguen en Camboya o estarás en otra selección o en otro club de alguna liga del sudeste asiático. Por lo pronto, porque son tus objetivos más próximos, ¿no? Exactamente, sí. Y después afuera del fútbol, no sé, algo de empezar algunas de las escuelas, algo que tenga que ver con el fútbol para poder ayudar a los chicos o poder traer más educación a los chicos o traer más oportunidades. Después te dejo con una sola cosa que es lo que creo que lo que más entendí de esta experiencia. Es que los jugadores son diferentes, los estilos de fútbol son diferentes, pero cuando vos eh, sos entrenador, me parece que la cosa que tenés que entender, o lo que yo, en mi manera de entender las cosas, es que entrenamos a personas. Es muy importante saber que son personas, que tienen sus miedos, que tienen sus inseguridades, sus problemas de vida, eh, y eso, su cultura, muchísimas cosas. Entonces, tenés que entender a la persona para poder entrenarla. Por eso te pregunté, una de las primeras preguntas que te hice referente al juego, no te hablé del juego intrínseco en sí mismo, sino de cómo es el fútbol, cómo es el camboyano en sí mismo. Hablamos de jugar como se vive, ¿no? Cómo es el futbolista Exactamente, camboyano y a qué te tuviste que adaptar para poder exactamente, generar empatía. Nosotros somos, a ver, formadores de grupo y nosotros trabajamos con personas. Después sí, son futbolistas, nosotros le damos herramientas desde lo deportivo para poder ganar, ¿no? Pero trabajamos con personas y tu mensaje tiene que llegar al deportista, al futbolista en exactamente, este caso. Y exactamente, no podés tratarlo de la misma manera que a un jugador de una cultura totalmente distinta como una cultura latinoamericana o oriental, ¿no? En este caso estamos hablando de una cultura
totalmente, como decís vos, aparte con todos los antecedentes también que tiene como país, ¿no? Un país que históricamente ha sufrido guerras civiles, ¿no? Y distintos tipos, digamos, de regímenes políticos muy distintos por ahí a los que vivimos en la parte de occidente del mundo, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que bueno, Félix, un placer. Muchísimas gracias. Un Un placer y placer, bueno, espero igualmente. que la gente lo haya disfrutado y bueno, estamos para la próxima. Acá hay gente que pide otra, más adelante podemos hacer otra y ver qué pasó a fin de año. Cuando quieras. Coronavirus permitiendo, ¿no? Oh, sí, esperemos que termine todo esto. Bueno, Félix, Que un abrazo termine bien enorme y todo esto. saludos. Sí, Un esperemos que abrazo sí, que grande. termine bien sobre todo. Chao, saludos. Saludos a la gente de Cultura Redonda.